Vamos a resolver el ejercicio 2 de la ayudante de la semana anterior. Nos piden resolver la siguiente ecuación diferencial. Podemos ver que la forma que tiene es muy similar a la de una edo exacta, así que lo primero que hay que hacer es verificar si eso no es exacta. Para eso tenemos que definir dos cosas. Primero, que lo que acompaña al dx en este tipo de funciones vamos a denominarlo por un m de x, y. Y lo que acompaña al diferencial de y es un n de x, y. Entonces lo que hay que verificar es que las derivadas cruzadas, es decir, la derivada parcial de m con respecto a y, sea igual a la derivada parcial de n con respecto a x. ¿No? Y esto entonces, ¿qué sería? Ya, la derivada de m con respecto a y es 2y coseno de x. Y esto es igual a la derivada de n con respecto a x, lo cual sería 5y por coseno de x. Ya, vemos de que son distintos, entonces estas ecuaciones no son exactas. ¿Qué es lo que hay que hacer en este caso? Añadir un factor integrante. ¿Ya? Si nosotros añadimos un factor integrante, entonces la ecuación inicial nos quedaría de la siguiente forma. ¿Ya? Si añadimos un factor mu que va a depender de x, y, nos va a quedar mu por m de x, y por dx más mu de x, y por n de x, y por dy. Esto igual a 0. ¿Ya? Esta sería la forma de una EDO exacta con un factor integrante. O bueno, vamos a hacer una EDO exacta. ¿Ya? Entonces, las ecuaciones que no... O bueno, la ecuación que nos permite ver si esto va a cumplir o no va a cumplir va a estar dada entonces por la derivada parcial de mu por m con respecto a y. Y esto es la derivada parcial de mu por n con respecto a x. ¿Ya? Si nosotros extendemos esto, entonces nos va a quedar de la siguiente forma. Como ambas funciones dependen de x y de y, cuando derivemos vamos a tener que usar la regla de la cadena que conocemos de matemáticas. La regla de la multiplicación en este caso. ¿Ya? Entonces va a ser la derivada del primero. Vamos a cambiar la notación para que sea más fácil. Por el segundo sin derivada, más el primero sin derivada, por la derivada del segundo. Y esto igualado a lo mismo, pero con las derivadas con respecto a x. ¿Ya? Teniendo esto, podemos factorizar, si nos damos cuenta, podemos factorizarlo por el mu. Entonces vamos a tener el mu a secas de my menos nx. Esto va a ser igual a mu a la derivada de mu con respecto a x por n menos la derivada de mu con respecto a y por m. ¿Ya? Podemos volver a factorizar esto. Nos va a quedar entonces my menos nx. Esto es una m. Y esto va a ser entonces mu de x partido en n dividido en mu menos mu de y por m dividido en mu. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué podemos hacer con esto? Hay una propiedad aquí un poco rebuscada, pero que se usa para esta demostración, en la que si nosotros tenemos la derivada parcial, por ejemplo, con respecto a x, del logaritmo natural de mu, esto nos va a dar 1 partido mu, ¿cierto? Por la derivada parcial de mu con respecto a x, ¿ya? Que es justamente lo que tenemos aquí. Entonces, podemos reescribir eso de la siguiente forma. Nos va a dar un n
por la derivada con respecto a x del logaritmo natural de mu menos el m por la derivada parcial con respecto a y del logaritmo natural de mu. Ya. Aquí ya tenemos la ecuación gobernante para poder calcular los factores integrantes. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Como nosotros habíamos definido, este mu va a depender de x y de y. Entonces, poder despejar el mu de esta ecuación es complicado, porque tendríamos que integrar tanto las funciones para x como las funciones para y. Esto nos generaría una EDP como tal. Entonces lo que tenemos que ver es que alguna de estas dos derivadas se anule. Alguna, cualquiera de las dos. Ya. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Veamos el primer caso. Entonces, si nosotros, por ejemplo, dijéramos que la derivada parcial de x del logaritmo natural de mu es igual espérame, quiero ver si este era el caso que nos servía o era el siguiente. No, este no es el caso. Ya, si partíamos por ese nos iba a dar el caso favorable. Hay que empezar por el caso desfavorable. Ya. Lo primero que hay que probar es la derivada parcial de y. O sea, con respecto a y del logaritmo natural de mu. Y esto vamos a decir que es 0. ¿Qué significa esto? De que mu no depende de y. ¿Ya? Entonces vamos a decir que mu va a depender solo de x. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que conseguir en este caso. Entonces, haciendo eso, nos va a dar que me dé y menos nx dividido en n es igual a la derivada parcial con respecto a x del logaritmo natural de mu. ¿Sí? Y como habíamos dicho, esto tiene que quedar de esta forma. Es decir, tiene que ser una función tipo g que solo dependa de x. ¿Ya? Lo comprobamos al tiro. Entonces, m de i, habíamos dicho cuando lo calculamos acá arriba, que era 2y coseno. Entonces va a ser 2y coseno de x menos la otra función es 5y coseno de x y todo esto lo dividimos en la función n, que habíamos dicho que era 4 más 5y seno de x. 4 más 5y seno de x. Ya. Si nosotros intentamos trabajar sobre esta ecuación, vamos a darnos cuenta que no podemos factorizarlo. ¿Ya? Porque siempre vamos a tener esto aquí. Entonces, esto es una función g de x, y, porque va a depender sí o sí de x y de y. ¿Ya? Entonces va a pasar esto. No se cumple. Entonces, este caso no nos sirve. ¿Ya? Probamos el siguiente caso. Entonces vamos a tener que la derivada respecto a x del logaritmo natural de mu es igual a 0. ¿Qué se va a significar esto? Que mu tiene que depender de y. Entonces, vamos a tener de que el caso que teníamos aquí se nos va a cambiar de signo, ya que este es el que se hace 0. ¿No? Entonces, nos va a quedar nx menos my dividido en m. Esto es igual a la derivada con respecto a y del logaritmo natural de mu. Y como habíamos dicho, tiene que ser una función que dependa de y. ¿No? Entonces, vamos a tener lo del caso de arriba, era 5y coseno de x menos 2y coseno de x. Y esto tenemos que dividirlo en m. ¿Ya? Si nosotros nos fijamos, el m es y cuadrado coseno de x. Y cuadrado coseno de x. ¿Aquí podemos factorizar cosas? Sí, podemos factorizar el coseno de todos los casos. 5y menos 2y, lo cual va a ser 3y dividido en y cuadrado. Y eso es 3
partido en y. ¿Ya? ¿Cumple con lo que habíamos dicho? Sí, es una función que depende solo de y. Entonces nos sirve para lo que queramos hacer. ¿Ya? Esto es importante verificarlo cuando hagan estas pruebas que van a tener que ver con los dos factores integrantes. Es decir, probar para que el factor dependa solo de x o para probar que te depende solo de y. Entonces, con eso en mente, ya podemos resolver la ecuación para poder diferenciar, o sea, para poder obtener el factor integrante. Entonces, vamos a tener que derivada parcial de y del logaritmo natural de mu es igual a 3 partido en y. ¿Ya? Si nosotros integramos ambos lados, ¿qué nos va a dar esto? Vamos a tener de este lado logaritmo natural de mu y de este lado vamos a tener la integral de esto es menos 3. Ah, no, estoy haciendo por letras. Por la integral de esto es la integral de esto es justamente 3 logaritmo natural de y. Ya. Con esto entonces nos va a quedar logaritmo natural de y al cubo. Entonces vamos a tener que mu es igual a y cubo. ¿Ya? Con esto entonces la ecuación original nos va a quedar de la siguiente forma. Vamos a tener el factor integrante, que es este y al cubo, multiplicando entonces al y cuadrado coseno de x por la x más y cubo de 4 más 5y seno de x por dy. Esto es igual a 0. ¿Ya? Entonces, con esto en mente, vamos a definir las variables que habíamos dicho antes. Esto sería un m de x, y esto es un n de x, y. Ahora, si se acuerdan de la forma de poder calcular ecuaciones diferenciales exactas, lo que nosotros íbamos a tener era ya. Si nosotros trabajamos esto como una ecuación diferencial como tal, íbamos a tener que el df, diferencial total, va a ser igual a f de x por el de x más el f de y por el de y, y esto es igual a 0, a una constante, como quieran decir.
Y por la forma en la que estamos escribiendo estas cosas, entonces va a ser esto es igual a m de x, y por dx más n de x, y por dy. Entonces, vamos a tener que si f de x es igual a m de x, que habíamos dicho en este caso sería y a la quinta coseno de x, vamos a tener entonces que f es igual a la integral con respecto a x de esta función. Y a la quinta coseno de x por dx. Entonces, f va a ser igual. La integral de coseno es 0. Entonces vamos a tener el i quinto que será factorizando por seno de x. Más una constante de integración que vamos a llamar phi. ¿Ya? Pero recuerda, nosotros estamos integrando una función que depende de dos variables, de x y de y, la estamos integrando con respecto a x. Entonces, esta integral, o sea, esta constante de integración, no va a ser constante como tal, sino que va a depender de la variable que no estamos usando. En este caso, va a depender de ella. ¿Ya? Si nosotros, eh, si nosotros integramos esto, o sea, perdón, si derivamos esto con respecto a y, entonces vamos a tener que f de y es igual a 5y a la cuarta seno de x más phi de y con respecto a y. ¿Ya? Y esto que habíamos dicho que era, por la definición que pusimos aquí, esto tiene que ser n. Entonces, esto tiene que ser igual. Voy a ponerlo abajo. Entonces, por lo que habíamos dicho, sería 5y a la cuarta por seno de x más la derivada de phi con respecto a y. Tiene que ser igual a. Vamos a factorizar el tiro. 4y cubo más 5y a la cuarta seno de x. ¿Ya? Se nos anula esto. Tenemos que es igual a ambos lados. Y vamos a tener que phi de y, o sea, la derivada de phi con respecto a y, va a ser 4y al cubo. De aquí, si volvemos a integrar, esta vez nos va a dar esta vez nos va a dar entonces que phi de y es igual a la integral de 4y cubo por y. Y esto es 4, hasta y a la cuarta. Porque va a dar y a la cuarta y en 4, puede ser 4. Sí, va a dar y a la cuarta más una constante. Que esta vez sí es una constante como tal. Entonces, vamos a tener que f es igual a 5y a la cuarta seno de x. Perdón, me confundí. Estaba viendo la derivada de f con respecto a y. Ya, f como tal va a ser y a la quinta seno de x más phi de y, que ahora dijimos que era y a la cuarta. Ya, ahora, con este tema del c lo podemos colocar al tiro, si queremos, o como quieran. ¿Ya? Pero debido a esta definición que vimos del df tiene que ser igual a 0, lo que también nosotros podemos decir es de que todo esto tiene que estar igualado a una constante. ¿Ya? Va a ir ahí, una constante al final. Entonces podemos omitir esta parte y esta va a ser la solución que estamos buscando. Esa sería la solución de estado exacta. ¿Ya?
que no es tan explícita como tal. De hecho, esto es una solución implícita. Pero se le da el nombre de eso exacto. Ya, espero que se haya entendido. Me comentan si queda alguna duda. Les voy a subir el procedimiento también.